Hola, ¿cómo estás? Un gran saludo y un abrazo psicológico, como dice Germán, aquí desde nuestra cuarentena. Aquí vienen algunas de las indicaciones que debes de tomar en cuenta para hacer tu siguiente ficha virtual. Por favor, esta vez haz lo que se te dice. 1. Se te va a presentar un video, el cual debes verlo, ya siempre y cuando tomando apuntes en tu cuaderno. Si no tienes tu cuaderno a la mano, trabaja en una hoja aparte. Luego, cuando nos volvamos a ver, pegamos esa hoja donde corresponda. 2. Resuelve la ficha que está adjunto a este video. Esta ficha va a venir en Word, entonces puedes bajar esta ficha y resolverla ahí y nuevamente retornar la ficha a Classroom. Y 3, tienes que grabar un video, grabarte tú un video donde expliques el por qué estás o no estás de acuerdo con los últimos conflictos que tuvo la autoridad de la Iglesia Católica y cuál es tu percepción de lo que debería hacer actualmente la misma. Para hacer esta ficha tienes que sacar aspectos positivos y negativos y hacer un análisis creativo, crítico. Eso es lo que yo voy a evaluar en esta última parte. Para eso te voy a mandar un extracto de la película Los dos papas, donde hablan muchísimo de los cambios que ha sufrido la Iglesia desde lo que es la Edad Media. ¿Tienes alguna pregunta? Y ya sabes cómo contactarte conmigo. Suerte. Edad Media Baja. Como tú ya sabes, la Iglesia Católica tuvo mucha influencia sobre la sociedad. Y aunque existían otros credos, en el siglo XI Europa era en gran parte cristiana. Más allá de las fronteras que separaban los reinos europeos, nació un nuevo concepto de unión, la cristiandad. Como toda institución que abarca mucho, poco aprieta, lo mismo sucedió con la Iglesia Católica, que sufre un cisma, un corte, una ruptura, una fractura. A esta le vamos a llamar el Gran Cisma o el Cisma de Oriente y de Occidente, que se da en el 1054, donde los obispos bizantinos niegan la autoridad del Papa, creando este cisma. Desde entonces, el mundo cristiano dentro de Europa se va a dividir en dos: la Iglesia griega ortodoxa y la Iglesia católica romana. Todos los territorios cristianos se consideran un único imperio y sus figuras más importantes eran el Papa y el Emperador. Para tomar en cuenta nuestro estudio, no vamos a hablar de la Iglesia ortodoxa, sino más bien de la Iglesia cristiana. Para esto, la organización de la Iglesia dentro de la Edad Media y dentro de la Edad Media Baja, más propiamente dicho, ya vamos a hablar de dos sectores: el clero secular y el clero regular. A estos dos cleros los va a dirigir el Papa. Todo esto se debe a la enorme riqueza y a la clara organización de la importancia cultural, ¿ya? Y también a la ignorancia y la violencia de la sociedad feudal. Los problemas del clero no eran unos cuantos. En realidad, a los inicios de la Edad Media, el clero podía elegir mediante comunidad religiosa a la gente que iba a estar dentro de sus autoridades. Lamentablemente, los cambios de costumbres y los vicios del feudalismo van a hacer que esto cambie, ¿ya? Y que exista dos estratos fundamentales: la simonía, que consistía en la compra de cargos eclesiásticos por medio de la influencia o el dinero, y el nicolaísmo, ya que era el rechazo al celibato religioso, transgrediendo la pureza de las costumbres eclesiásticas. Otro aspecto que va a ser importante también van a ser la querella de las investiduras.
Para esto tenemos que hablar del Papa Gregorio VII, que en el 1075 sueña con una iglesia libre de influencia de los emperadores, más que todo alemanes, y publica un decreto que prohibía a todos los laicos investir a cualquier miembro de la iglesia. ¿Qué quiere decir investir? Darle autoridad política a un miembro de la iglesia. Enrique IV, que va a ser uno de los que va a negar esta situación, llega a ser excomulgado. Y como la excomunión es el peor castigo que había, Enrique IV tuvo que humillarse ante el Papa pidiendo perdón de rodillas. A esto se le conoce como la humillación de Canosa. Si hablamos de fe dentro de la Edad Media, la Iglesia Católica va a alcanzar un poder supremo, más que todo desde inicios del siglo XII. Su triunfo se va a deber también a la hora de fervor cristiano que envolvía a las clases más humildes. Esta fe fundada en la esperanza de una vida mejor. Tú sabes que la pobreza arraigaba a gran parte de la sociedad medieval, más que todo de estratos inferiores. Por otro lado, la veneración a la Virgen, a los santos y a las reliquias, que según se creía podrían obrar milagros, y bueno, pues esto se difunde por toda la cristiandad. Y es más, cuando se da la colonización en el continente americano, nos llega esa idea, ¿no? De que hay símbolos, de que hay íconos, de que hay imágenes que logran hacer milagros. Por otro lado, la iglesia orientaba a sus feligreses evitando que cayeran en herejías o falsas creencias. Para conseguir esto, contaba con dos poderosas armas, la excomunión y la inquisición. La excomunión, como ya te había contado hace un momento, era la expulsión de la iglesia a todo aquel que no obedecía sus órdenes. El excomulgado no podía recibir sacramentos, se quedaba fuera de la ley divina y además era considerado el peor castigo de la Edad Media. Y hasta ahora hay muchos sacerdotes que aún velan por mantener estas normas, estas leyes dentro de la cristiandad. La Inquisición, que se va a ir formando desde el siglo XII, va a ser un tribunal eclesiástico que investigaba a la gente de fe dudosa. Para lograr información, los inquisidores torturaban a los acusados. Otro de los aspectos muy importantes dentro del feudalismo, dentro de la Edad Media Baja y como un instrumento de represión eclesiástica van a ser las cruzadas. ¿Qué eran las cruzadas? Son campañas militares que realizaron los papas por diversos territorios de Europa cristiana, principalmente por Francia, Italia, España y otros países de Europa del Este. Los ejércitos estaban formados por los cruzados, que eran ciudadanos que les eran perdonados sus pecados a cambio de combatir en las cruzadas. Cruzadas vienen de cruz, y si ustedes pueden ver en los uniformes de los señores, en la imagen que les estoy presentando, hay una cruz que congrega la cristiandad. Por eso es que los llamaban los cruzados. El objetivo de estas era recuperar los territorios de la Tierra Santa que habían sido tomados ya sea por musulmanes o por otros grupos guerreros. ¿Para qué? Para volver a restablecer el dominio de la religión cristiana entre ellos. Dentro de lo que va a ser el feudalismo en la Edad Media Baja y su sociedad, vamos a tener un sector privilegiado y otro no privilegiado. Dentro del sector privilegiado va a estar el rey, los nobles y el clero. Estos tres estratos, van a conllevar a lo que son los duques, los marqueses, los condes, los caballeros. Dentro del clero, los obispos, los abades, las monjas, los frailes.
Dentro del sector no privilegiado van a estar los pequeños propietarios, leñadores, siervos, sirvientes, pastores, todo esto es dentro de lo que es el grupo de campesinos. La vida estaba a cargo de la oración, trabajo, estudio, copiar libros y estar sujetos dentro de una norma, dentro de una regla. Eso, ¿dónde se hacía? En un monasterio, ¿ya? Si es que vivían en un monasterio. ¿Y esos quienes vivían ahí? Los del clero. Por otro lado, dentro de un castillo estaban todo lo que eran los nobles y el rey. Y la vida en el castillo, desde la forma de comer hasta de sus costumbres, era muy diferente. En la comida era variada, tenían pan, verduras, carnes, ¿ya? Y en cuanto a su vida, tenían una vida más guerrera, con torneos, caza, fiestas, ceremonia de homenajes, para todo había ceremonias. Ya, por el otro lado, los no privilegiados vivían en la aldea construida alrededor o muy cerca a lo que era el castillo. Esta aldea, por lo general en cuanto a la comida, solo comían pan, si es que tenían o les alcanzaba para comer pan, porque por lo general pasaban mucha hambre. Comían papillas, sopa y legumbres. En cuanto a su vida, ellos construían su casa, fabricaban sus muebles, ya sufrían frecuentes enfermedades, labraban sus parcelas, lo poco que tenían, labraban la tierra de su señor feudal y pagaban el diezmo a la iglesia. Ese diezmo y los impuestos que debían pagar tanto al señor feudal como a la iglesia, ¿a qué les llevaba? A una protección económica y una protección militar, pero también les ponía como norma una fidelidad incondicional a su señor feudal, ¿ya? De las características, si vemos dentro de lo que es la vida feudal, y una característica muy importante van a ser los castillos y su construcción. En la imagen te muestro partes de lo que es un castillo. No es chiste que tenía que haber una especie de río alrededor, que debía tener muros muy fortificados por el asunto guerrero que había en ese entonces. Los señores feudales tenían la característica de que no se llevaban muy bien. ¿Por qué? Porque buscaban más poder en cuanto a tierras. Entonces tenían que estar muy bien protegidos. Y la creación de castillos es justamente una característica fundamental del poder que tenía un señor feudal. La época dorada del feudalismo acaba llegando a su madurez en el siglo XI y un esplendor total entre el siglo XII y XIII. Su evolución va a comenzar en el corazón de Francia y se extiende rápidamente a lugares más allá del río Rin, pasando por Normandía, alcanzando el Borgoña, el ducado de Borgoña. En sus años más dorados, las instituciones feudales se establecen en lugares como Inglaterra, Italia, Sicilia y en el Imperio Sacro. Por eso es que se los denomina ya los lugares más antiguos, los lugares más viejos. Así como ha tenido su máximo esplendor, el feudalismo va a tener un duro golpe a la economía, a su economía, uno, por las pestes con las que va a tener que lidiar y por el decaimiento agrícola de las tierras. Las tierras se van a enfermar, van a dejar de producir como producían antes. Y por otro lado, al ver que no hay una inyección agrícola de dinero, nacen sociedades burguesas que empiezan a presionar para que cambie este sistema. Espero te sirva esta breve explicación de lo que es la Baja Edad Media y te pido que por favor tomes mucha atención a todas las indicaciones que te he dado para esta actividad. He sido muy tolerante en una primera donde era muy sencillo ver un video y bueno, pues trabajar según el video. Esta vez no voy a hacer así.
Si no tomas en cuenta todos los aspectos que se te pide para esta actividad, bueno, lo vas a ver plasmado en una nota más que baja. Ten cuidado en ese aspecto. Cuídate, lávate las manos, te quiero un montón, te extraño mucho y nos vemos cuando así sea posible o, bueno, pues en una siguiente tarea. Cuídate, chao.